Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Roberto Mesplet, soy coordinador del Servicio Provincial de Procuración y Trasplante. Hace 20 años o más que ya hago esta tarea. No solamente estoy en Cucaiba, aparte soy referente de los coordinadores y también trabajo en el ente autárquico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá vemos una imagen de Cucaiba, en el cual arriba vemos la foto principal y abajo está la del Servicio Provincial de Procuración. Nosotros estamos ubicados en la calle 129, 51 y 53 de Ensenada y tenemos un 0800-222-0101, es un teléfono gratuito que se puede comunicar de toda la provincia, al cual recibimos las comunicaciones los 365 días del año. Bueno, acá una imagen de la nueva ley de trasplante, que vino a reemplazar la 24.942, es la ley Justina, 27.447. Estos son los principales cambios o modificaciones que sufrió la ley anterior. Explicita los derechos de donantes y receptores, intimidad, privacidad y confidencialidad, a la integridad, a la información y al trato equitativo e igualitario. Incorpora una declaración de principios bioéticos respecto por la igualdad, autonomía, solidaridad y justicia, equidad y autosuficiencia, entre otros. Establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes con operativo en curso. Dispone de la creación de servicios de procuración en establecimientos hospitalarios, destinados a garantizar cada una de las etapas del proceso de donación. Incorpora el procedimiento de donación renal cruzada, simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial. En el caso de menores posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente. Suprime las especificaciones y los tiempos establecidos en el artículo 23 de la ley, quedando el diagnóstico de muerte sujeto al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, con asesoramiento del INCUCAI. Se dispone como hora del fallecimiento del paciente aquella en la que se completó el diagnóstico de muerte. Incorpora el capítulo destinado a los medios de comunicación y el abordaje responsable a las noticias vinculadas a la temática. Y también incorpora a la Comisión Federal de Trasplante, el COFETRA, como órgano asesor del INCUCAI. Entonces nosotros tenemos un marco regulatorio nacional que establece esta misma ley, que otorga habilitaciones y autorizaciones a establecimientos y profesionales para la realización de prácticas trasplantológicas, coordinar la distribución de órganos y tejidos para trasplante a nivel nacional e internacional, confeccionar y actualizar permanentemente el Registro Nacional de Pacientes en Diálisis, confeccionar y actualizar permanentemente las listas de espera de potenciales receptores de órganos y tejidos, y elaborar, con la colaboración de las sociedades científicas, los criterios de distribución y asignación de órganos y tejidos. La Guardia Operativa del Servicio Provincial de Procuración de Cucaiba está las 24 horas del día, los 365 días del año, y está integrada por día por 3 coordinadores operativos. El médico intensivista junto al enfermero van a ser los que hacen el mantenimiento del potencial donante, el médico neurólogo y el técnico en electroencefalograma, que son los encargados de hacer el diagnóstico de muerte, el coordinador de trasplante, que hace la comunicación a la familia, y también en caso de que existe una muerte traumática se encarga de la parte legal, judicial. Y el chofer, que es el encargado del traslado de todo el personal, no solamente del personal que realice el operativo, sino de ablacionistas, órganos, transporte de muestras de sangre, en toda la provincia de Buenos Aires. Con respecto a las funciones que tenemos los coordinadores operativos, las más importantes son la recepción de la comunicación, la carga de los Glasgow y resoluciones de temas relacionados a la procuración de órganos y tejidos de centros de salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Coordinación y logística del personal del Servicio Provincial de Procuración según la denuncia provenga de un hospital público, un hospital privado u otro centro.
Recordemos que no solamente tenemos donantes a corazón batiente, sino también tenemos donantes con parada cardíaca, en el cual hacemos la utilización de los tejidos. Por eso las denuncias pueden provenir de alguna casa de familia, etc. También hacemos el manejo informático del Sintra y la distribución, asignación y confirmación de implantes de órganos y tejidos. En la base operativa se reciben las comunicaciones provenientes de instituciones de salud pública o privada, de potenciales donantes con parada cardíaca irreversible o de muerte bajo criterios neurológicos. Los datos que solicitamos son el lugar de donde proviene la denuncia, el servicio que denuncia, el nombre del médico denunciante, los datos filiatorios del potencial donante, la causa que lo llevó a la muerte, si tiene drogas depresoras del sistema nervioso central y si fue una causa traumática para saber dónde estaría la intervención judicial. Y esta es la planilla donde nosotros registramos el proceso de comunicación para luego cargarlo en nuestro sistema informático que es el Sintra. Bueno, luego de la toma de la denuncia que acabamos de ver recién, lo que hacemos en el servicio es actualizar los protocolos de los potenciales donantes para COVID, ¿sí? Tanto con diagnósticos de muerte encefálica como los que van con parada cardíaca. Lo que hizo que tengamos que incorporar también una planilla de datos tanto del potencial donante como del establecimiento a la historia clínica del potencial donante, ¿sí? En ellos lo que pedimos son los datos con respecto al establecimiento, si hay personal, si hay personal que atiende solamente a los COVID, si se comparte personal, con respecto a si están aislados, si tienen una sala para COVID o están todos en una misma sala. Y con respecto al potencial donante, bueno, si es un caso confirmado, si es un caso sospechoso, si estuvo contacto con gente, bueno, que tenía COVID. Otro problema que teníamos, ¿por qué incorporamos también esto? Porque otro problema que teníamos era que tanto las PCR que se realizaban en los hospitales como las que derivábamos en un principio a hacer en ciertos hospitales, estas PCR tardaban más de 24, 48, incluso 72 horas. Entonces, junto con el INCUCAI pudimos conseguir dos aparatos que miden PCR en forma rápida, que uno está en el Hospital San Martín de la Plata, que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, y otro que está en el Hospital Posadas y funciona de 9 de la noche a 9 de la mañana. Lo cual hace que podamos tener estas PCRs en un tiempo entre 3 y 4 horas. Esto es lo que hizo que podamos optimizar mejor los potenciales donantes, ya que tanto tiempo para tener una PCR hacía que perdiéramos los potenciales donantes, ya sea por parada cardíaca, por procesos infectológicos, etc. Bueno, el proceso de procuración, esto es un pequeño resumen para que comprendan que es una actividad dinámica. Dinámica es una palabra moderna que estamos utilizando mucho ahora, pero que suceden se producen distintas situaciones en todo el proceso de donación. Por eso lo dividí en una primera etapa, en el cual existe la detección del potencial donante, ya sea de un área crítica, puede ser una unidad de terapia intensiva, una unidad coronaria, un shock room, en el cual nos hace la comunicación al Servicio Provincial de Procuración. ¿Qué hacemos nosotros? Convocamos a nuestro equipo, juntamos el equipo que ya estuvimos hablando, neurólogo, médico, intensivista, el chofer, el técnico en electro y la enfermera. Se van a la institución. En primer lugar se realiza una valoración clínica, en el cual el médico lee la historia clínica del potencial donante, en el cual a su vez el enfermero va haciendo el mantenimiento. Una vez que esa valoración clínica no tiene contraindicaciones, pasamos a la valoración neurológica. La valoración neurológica está a cargo, como dijimos, del técnico y del neurólogo, que son los que van a realizar el diagnóstico de muerte. Y en una tercera etapa, una vez que tenemos la confirmación diagnóstica de muerte,
El coordinador es el que se encarga de la comunicación familiar. Bueno, una de las herramientas más importantes que tiene el coordinador operativo es el Sintra, que es un Sistema Nacional de Procuración de Trasplante de la República Argentina, el cual es un sistema informático que está a cargo de la administración, gestión y fiscalización de las actividades de procuración y trasplante en el ámbito nacional. Herramienta que instrumenta los procesos de inscripción y actualización en lista de espera y aquellos de donación, distribución y asignación de órganos y tejidos establecidos en las resoluciones del INCUCAI. Descentralizar la gestión y fiscalización de la información, centralizar la información en un banco de datos único y unificado, y permite el registro en tiempo real de la actividad de procuración y trasplante. Recordemos que el Sintra tiene distintos actores, el coordinador operativo, un centro de diálisis, un trasplantólogo, o sea, son distintos módulos que hacen que la carga se vea en tiempo real. Por eso es muy importante este sistema, que es nacional y que se puede ver que está integrada por distintos actores que ahora vamos a pasar a detallar. Los actores que intervienen en el Sintra, en el sistema informático, pues son los equipos de diálisis, equipos de trasplante, jurisdicciones como organismos de control, coordinadores hospitalarios, pacientes en lista de espera, laboratorios, financiadores y la comunidad. Es importante incluso hasta para los pacientes que integran la lista de espera, porque ellos mismos pueden ver su participación operativa. El Sintra cuenta con distintos módulos, que ahora los vamos a ir detallando. Los módulos del Sintra nosotros ingresamos a la página tanto de INCUCAI como CUCAIBA y podemos ingresar al Sintra. El Sintra, como vemos, consta de 5 módulos diferentes. Uno que es el de insuficiencia renal crónica terminal, el de lista de espera de órganos y tejidos, el de procuración y trasplante, que es el principal que usamos nosotros los coordinadores operativos, el de donación de órganos y tejidos y el de células progenitoras hematopoyéticas. Como les comenté anteriormente, estos son los 5 módulos del Sintra, en el cual nosotros actuamos en el módulo 3, que es el de Registro Nacional de Procuración y Trasplante. Bueno, como dijimos, el Sintra tiene distintos actores. Nosotros en este caso utilizamos el módulo 3. Para entrar a cualquier módulo de igual manera se ingresa con un usuario y una contraseña. Una vez que ingresamos con nuestra clave de usuario, tenemos distintas alternativas de ingreso al módulo 3, ya sea a través de los procesos de donación, de los programas y registros, certificados y constancias que se van creando en los distintos procesos, distintos tipos de consultas, gestiones administrativas o gestiones que tiene cada usuario. En este caso ingresamos a los procesos de donación. Podemos acceder a cómo comenzar un proceso de donación, podemos ver todos los procesos de donación de todo el país, podemos ver los procesos de donación que están abiertos, o sea que se realizaron distintos operativos y quedaron abiertos, que todavía aún no se han cerrado por distintos motivos, porque falta confirmar implantes, una serie de factores que hacen que el proceso de donación siga abierto. Los procesos de donación pendientes, tenemos procesos de donación pendientes que generalmente son las cargas de Glasgow, los cuales la pueden realizar no solamente los coordinadores hospitalarios, sino también cuando nos llaman, cuando los pacientes no cumplen los criterios clínicos de muerte. Es una carga de Glasgow que se hace seguimiento por los coordinadores hospitalarios. También podemos saber las listas de distribución, podemos solicitar listas para distribución de córneas y tenemos una seroteca de donantes, que la seroteca de donantes es donde se guardan todos los sueros de los donantes de todo el país. Bueno, en este caso ingresamos a los procesos de donación abierta. Esto es para que ustedes vean cómo los distintos colores hacen que nosotros podamos darnos cuenta de qué tipo de proceso se está llevando a cabo. En este caso el azul marca que es un proceso a corazón parado. El rosa marca que es un proceso que está en muerte encefálica.
El verde marca como que es un donante real, pero todavía no se confirmaron los implantes, no es efectivo. En este caso, el verde claro, vemos cómo es un donante de corazón parado que se hizo donación de tejido. Y en el color fucsia vemos los donantes que han sido reales, o sea que hubo ablación de órganos y se confirmaron los implantes. Acá ingresamos a un proceso de donación, elegimos en este caso uno que no corresponde a nuestra jurisdicción, sino vemos que es de la provincia de Santa Fe, que se realizó en el establecimiento de emergencia del Clemente Álvarez, que ingresó como un programa de Clavo 7, y entramos, este potencial donante como marca está en situación de muerte encefálica, y al ingresar, como ya está en muerte encefálica, vemos las distintas solapas que tenemos acceso para ir cargando en nuestro sistema. Acá ingresamos a la solapa general, en la cual se cargan una serie de datos que corresponden a la institución. Vemos que nosotros siempre que creamos un proceso, tenemos un número, lo llamamos proceso de donación. Así es como identificamos a ese proceso, con un número, que lo genera el propio sistema. Tenemos los datos del establecimiento asistencial, en qué servicio se creó ese donante, y que está en criterio de muerte encefálica, ya se evaluó, y que es la causa que llevó a este potencial donante a la muerte encefálica. En este caso es un traumatismo cráneoencefálico. También podemos ver cuándo ingresó en RM, ¿sí? Y ahora vamos a ver con qué método se realizó el diagnóstico de muerte, los criterios que necesita ese diagnóstico de muerte, que son la temperatura, la TA, y bueno, y también podemos ver los datos de quién cargó este proceso de donación. Y tenemos un espacio donde podemos agregar comentarios respecto a este potencial donante. Bueno, en esta solapa se cargan los datos filiatorios del potencial donante, y acá lo más importante, lógico que todos son importantes, pero para nosotros es importante el DNI, verificarlo, y la fecha de nacimiento, ¿sí? Porque esto también interfiere con otros módulos, lo cual hace que sepamos si este potencial donante hizo alguna manifestación a favor o en contra de la donación. Esta tercer solapa de exámenes y estudios complementarios, acá nosotros, la enfermera que está en el lugar, es la que se encarga de sacar los laboratorios que van a ser cargados en esta solapa. Se va a sacar para laboratorio un tubo seco de 15 centímetros de sangre, un tubo de 5 centímetros cúbicos de sangre conecta para hemograma, un tubo para coagulograma, un recipiente para sedimento urinario de punción suprapúbica. También se va a sacar sangre para realizar el HLA, que son 8 tubos con ETLA, y un tubo para grupo y factor. Recordemos que el INCUCAI ha solicitado una nueva resolución que sacó, que debemos repetir el grupo y factor y tener de 2 laboratorios diferentes para el pedido de lista de espera. La serología también, que son 2 tubos secos con 10 centímetros de sangre. Bueno, todos estos datos, toda esta sangre se envía a los laboratorios de referencia de la provincia de Buenos Aires, que son para nosotros el Hospital Eva Perón de San Martín y el Hospital San Martín de La Plata, ¿sí? Todos estos datos los vamos a volcar en esta solapa una vez que los recibimos. O sea, en esta solapa se van a cargar las medidas antropométricas, el grupo y factor, la serología, el resultado del hisopado nasofaringio o por aspirado bronquialveolar, se carga junto con la serología. Para la distribución debe tener una duración de no más de 48 horas, si no lo debemos repetir. Esto es para la asignación de órganos, los antecedentes y los estudios complementarios. Esta solapa recién la podemos empezar a cargar una vez que tengamos confirmado el diagnóstico de muerte, ¿sí?
El HLA lo realizamos solamente, tenemos el laboratorio de histocompatibilidad que está en el Hospital San Martín de la Plata. Bueno, en estudios de exámenes complementarios también se cargan las medidas antropométricas, que son la línea external, perímetro axilar, perímetro sifoideo, perímetro umbilical, bilíaco, sifo pubiano, dorso ventral y fémur. Estas medidas son esenciales para el pedido de lista de espera. Bueno, acá vemos, una vez que se volcó la carga, cómo quedan las medidas antropométricas, el grupo y factor, el HLA, la serología y el laboratorio. Recordemos que tanto las medidas antropométricas como el grupo factor van a ser fundamentales para el pedido de lista de esperas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, vemos que tenemos una solapa de proceso de comunicación, que sería la entrevista familiar, y otra solapa que sería, en caso de que sea una muerte violenta, la intervención judicial. Y ahora seguimos con la solapa del ofrecimiento de órganos y tejidos, ¿sí? Esto, lo que vimos en exámenes complementarios, la carga de grupo, factor, laboratorio, junto con los estudios complementarios, en comunicación siempre con nuestro intensivista, que es el que está en la terapia, hacemos la selección de órganos y tejidos. En este caso vemos que los riñones fueron ofrecidos para distribuir y el pulmón fue descartado, seguramente porque tiene una PAFI baja, o sea, o una placa patológica. Bueno, por eso descartamos ese órgano. El resto lo pusimos ofrecidos y para distribuir, para el pedido de lista al INCUCAI. Bueno, ahora antes de ver cómo queda conformada la lista de espera, hacemos un repaso un poco de cómo llegan los pacientes a lista de espera, ¿no? En normas generales de ingreso a lista de espera es para todo paciente que debe ser registrado en lista de espera por un equipo habilitado. No hay límite de edad, no hay restricciones por serologías positivas, la inscripción tiene valor de declaración jurada y es de estricto criterio médico, y la actualización es al menos anual. Los criterios de distribución y asignación de órganos y tejidos se basan en criterios bioéticos, o sea que tienen que tener accesibilidad, transparencia y equidad, criterios médicos, situación clínica del paciente que ponga o pueda poner en riesgo el pronóstico funcional o vital de los receptores, compatibilidad del donante-receptor para un mejor resultado y antigüedad en la lista de espera, y los criterios de regionalidad, principio de reciprocidad, equilibrio en la accesibilidad y reducción en los tiempos de isquemia. Con respecto a lo que hablábamos de la regionalización, sabemos que el INCUCAI, que es el órgano nacional de regulación y control, está formado por organismos jurisdiccionales, que son 24 instituciones provinciales que desarrollan la actividad de procuración. El sistema es único e integrado, hay una regulación unificada y hay descentralización operativa. ¿Cómo está formada la regionalización? Tenemos el noreste, el centro, el litoral, Cuyo, Pampeana, Patagonia. Nosotros formamos parte de la región pampeana junto con La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y por último los criterios médicos, que depende del órgano, la situación clínica y la compatibilidad. Por ejemplo, para el riñón sabemos que existe la situación clínica, existe último acceso vascular y electivos. La compatibilidad debe ser ABO-compatible y compatibilidad inmunológica. Para páncreas existe la situación clínica de electivo y debe ser ABO-compatible. En caso del hígado existe la situación de emergencia, PEL para los pediátricos y MEL para los adultos, y la compatibilidad es ABO, compatible. Para intestino existe la categoría de emergencia y electivo, también debe ser ABO compatible. Y para intratorácico, lo que es corazón-pulmón, existe la categoría de emergencia, urgencia y electivo. También debe ser ABO compatible. Y esto es importante, la compatibilidad antropométrica es más o menos 30%. Bueno, una vez hecho el pedido al INCUCAI, después de haber hecho seleccionado los órganos, el INCUCAI saca las listas a nombre del coordinador responsable, que va a ser el encargado de hacer la distribución de ese órgano, ¿sí?
Recordemos que la lista de espera es en tiempo real, o sea que en el momento que se saca la lista es cómo quedó proporcionada hasta ese momento, ¿sí? La emergencia, las urgencias y los pacientes selectivos. Al iniciar la distribución de órganos, contamos con la historia clínica proporcionada por nuestros terapistas y la hoja de mantenimiento, que es la que realiza enfermería. Estos son los datos que vamos a comunicar a los equipos de trasplante. En este caso, en la distribución intestinal, lo más importante son las medidas antropométricas y los datos de mantenimiento. Acá vemos cómo queda una lista de distribución intestinal, en el cual aparecen emergencias y pacientes selectivos. En cuanto a la distribución cardíaca, es importante tener una placa de tórax, un electrocardiograma, gases en sangre, medidas antropométricas, datos de mantenimiento y datos de laboratorio como CPK, CPK-MB y en lo posible contar con un ecocardiograma. En cuanto a la distribución pulmonar, contar también con una placa de tórax, gases en sangre aproximadamente cada 2 horas. Los gases tienen que ser con una FiO2 al 100%, tener datos del respirador, medidas antropométricas, datos de mantenimiento. Esta es una de las distribuciones más complicadas porque acá se va a mezclar emergencias, urgencias, pacientes selectivos, entre los cuales vamos a tener cardíacas, pulmonares y cardiopulmonares. La distribución hepática es importante el hepatograma, que tenga bilirrubina, TGO, TGP, ionograma, medidas antropométricas, datos de mantenimiento y ecografía abdominal. Así es como aparece una lista hepática, ¿sí? Tenemos emergencia, PEL y MEL. En cuanto a la distribución pancreática o renopancreática, necesitamos amilasemia, urea, creatinina, ionograma, un sedimento urinario y datos de mantenimiento. Acá tenemos cómo queda conformada la lista de renopáncreas. Para hacer el pedido de la distribución o el listado renal al INCUCAI, recordemos que nosotros hicimos el HLA del donante en nuestro laboratorio de histocompatibilidad. Eso es fundamental para el pedido en la lista renal. ¿Cómo se conforma la lista renal? Por grupo sanguíneo, o sea que tiene que tener compatibilidades. La fecha de la primera diálisis y la vida del paciente, tiempo en lista de espera, más la edad del donante. Bueno, para el pedido de lista renal, o sea, para distribución renal, lo que necesitamos es el HLA del donante, ¿sí? Que como dijimos lo realizamos en el Hospital San Martín de la Plata, en el laboratorio de histocompatibilidad. Y al pedido de lista, para distribución renal necesitamos la compatibilidad ABO y un score que resulta de la sumatoria de la cantidad de antígenos, la cantidad y la calidad de antígenos no compartidos, la edad del receptor, receptores que estén hipersensibilizados y la antigüedad en diálisis. Todo eso le da un puntaje que lo ubica en la lista de espera. Y el receptor mantiene la antigüedad si el injerto funcionó menos de 6 meses. Luego de la distribución del resto de los órganos, comenzamos con la distribución renal, ya que este nos permite hacerlo a posterior porque cuenta con mayor tiempo de isquemia fría. Los datos importantes son los datos de mantenimiento, la creatinina, la urea, un sedimento urinario, la macroscopía, que es la que observa el cirujano al momento de la ablación, y en caso de ser necesario, la biopsia. Bueno, acá estamos viendo una lista de distribución renal, en la cual recordemos que la prioridad la tenían los últimos accesos, los receptores con último acceso vascular, y luego seguían los pacientes selectivos. Dentro de los pacientes selectivos hay pacientes que tienen toda la compatibilidad donante-receptor en cuanto al HLA, que se denominan receptores full house.
En esta diapositiva podemos observar la cantidad de pacientes en lista de espera que pueden trasplantarse con un donante ideal. No solamente órganos, sino también tenemos tejidos que van a un banco donde serán distribuidos a posterior. Ahí vemos que se pueden trasplantar 2 receptores de pulmón, un receptor cardíaco, 2 receptores de hígado, un receptor de intestino, un receptor renopancreático y 2 receptores de riñón, el cual es el objetivo final nuestro, disminuir los pacientes en lista de espera. Bueno, les dejo esta frase y espero que les haya gustado esta presentación. Nos vemos pronto.